¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno es poder volver a estar juntos para hablar de cómo vivir esta vida abundante que Dios nos regaló. Muchas veces en nuestra vida sentimos que hay un montón de barreras que no nos permiten vivir de acuerdo al propósito de Dios, que no nos permite ser esas personas que anhelamos ser. No podemos ser los padres que anhelamos ser, no podemos tener el matrimonio que anhelamos tener, no podemos desarrollar nuestra vida de acuerdo a nuestros sueños y aparentemente pareciera que la vida se va desvaneciendo en esta sensación de no poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros y por lo tanto eso nos trae una gran pesadez y pareciera que la vida se nos va escapando. Y lo que más nos detiene en esto de poder cumplir el propósito de Dios es el miedo y la incertidumbre. Dos elementos que han estado muy presentes, especialmente en este año, pero que sin duda nos acompañan en toda nuestra vida. El miedo y la incertidumbre. El miedo a poder desarrollar todo lo que somos y la incertidumbre porque no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar en el futuro. Y eso te puede pasar a vos en cada área de tu vida, en tus estudios, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu soledad, en todos los planes que tenés. Miedo e incertidumbre. Entonces, ¿cómo superar estas cosas que nos detienen? ¿Cómo podemos superar estos elementos que están en nuestra vida que no nos permiten vivir de acuerdo a todo el potencial que Dios puso en nuestra vida? Estamos caminando en un pasaje de Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 17, que nos habla del encuentro entre Joás, un rey que recién había comenzado su periodo de reinado, y Eliseo, un profeta que estaba muriéndose. Él lo va a ver para recibir las últimas palabras de Eliseo en Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 17. Dice que Eliseo le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Y el rey Joás la abrió. Ahora, muchas veces, ¿qué pasa si Dios no te abre la ventana? ¿No? Pero te muestra cuál abrir. A veces Dios nos dice, bueno, haz tal cosa con tu hijo, haz tal cosa en tu matrimonio, y nos muestra qué hacer, pero Él no te abre la ventana. Él te dice qué hacer. Dios no hace el trabajo que vos tenés que hacer, porque Él conoce tu potencial y sabe que vos podés hacerlo. Hay un montón de cosas que le pedimos: Dios, abrí las puertas, Dios, hacé tal cosa, Dios. Y Dios dice, bien, yo te voy a mostrar por dónde tenés que ir, te voy a mostrar lo que tenés que hacer, pero vos tenés que hacerlo. Vos tenés que abrir la ventana, vos tenés que abrir las puertas, vos tenés que buscar, vos tenés que hacer tu parte. Y a veces eso nos molesta, porque nos gustaría que Dios haga todas las cosas milagrosamente y nos hace sentir como que estamos solos en este mundo, pero no es así. Dios te da las indicaciones porque Él cree en vos, cree en tu potencial. Queremos ver a Dios hacer grandes cosas por nosotros, pero en realidad lo más hermoso es saber de que Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Y de eso se trata el mensaje de esta noche, porque Dios quiere hacer cosas grandes a través de vos. Es cierto que nos encanta cuando Dios hace cosas grandes por nosotros, pero de verdad tu vida está hecha para que seas de influencia y seas de bendición para muchas otras personas. Por eso lo que vamos a hablar en esta noche es cómo Dios puede utilizar tu potencial para hacer grandes cosas a través de tu vida. Una vida que a veces uno mismo se la ve como incapaz, como limitada, como que no tiene futuro, como que ya hemos gastado todos los cartuchos, pero Dios sigue creyendo que tenemos un gran potencial. Entonces Dios le dice que abra la ventana mirando en la dirección de sus opresores, donde estaban los arameos, un grupo de pueblos que en otras versiones se nos nombra como Siria, que se aliaban en contra de Israel. Representaba la opresión del pueblo de Israel. Representaba a los enemigos del pueblo de Israel. Y todos tenemos un Aram, todos tenemos esos enemigos que se nos presentan, que nos limitan aparentemente en todo el desarrollo de nuestra vida. Entonces no le dice Eliseo, dale la espalda a Aram y abrir la ventana para otro lado. No, abrir la ventana hacia Aram y
No corras, no finjas que no existen tus enemigos, sino por la fe tenés que afrontarlo. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. El relato continúa y dice, Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Todos tenemos un Aram. Y todos tenemos una flecha ganadora. ¿Cuál es la flecha que Dios te ha dado? ¿Cómo estás viviendo hoy esto? ¿Cómo estás viendo tus enemigos? Aquellas cosas que te limitan. Y en realidad el relato continúa porque él le dice, vas a destruir a tus enemigos. Pero el rey no lo hizo. El rey se limitó. Como muchas veces nosotros nos limitamos y creemos que no podemos avanzar más allá de lo que estamos viviendo. ¿Cómo es posible entonces que Dios pueda anunciar el potencial de la victoria, pero el rey no lo experimente? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un potencial para vivir en libertad y no estamos haciéndolo, sino que seguimos viviendo en la esclavitud de nuestro pecado, en la esclavitud de nuestro carácter, en la esclavitud de nuestros propios enemigos? ¿Cómo es posible que Dios pueda anunciar el potencial del príncipe de la paz que envió a nosotros y sigamos teniendo una vida llena de confusión interior? Por eso, en esta noche quiero que hablemos sobre cómo aprovechar el potencial que tenemos para vivir esta vida abundante. Hemos hablado de aprovechar las oportunidades divinas, teniendo el poder de la precisión y apuntando hacia el lado que tenemos que hacerlo. Hemos hablado también del desafío de la preparación y aprovechar todas esas cosas que Dios pone en nuestro camino para prepararnos para vivir todo lo que Él tiene. Pero hoy vamos a hablar sobre el poder del potencial. Eliseo le dio algunos preparativos para hacer y el rey los hace. Pero dice el relato en el versículo 18 que Eliseo le dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y las golpeó al piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Y acá está la frase que nos va a encaminar en este mensaje. Deberías haberlo hecho, entonces lo tendrías. Deberías haberlo hecho, entonces lo hubiese conseguido. Deberías haber hecho esto, deberías. Y esto es una forma muy tétrica de vivir. Cuando uno vive con el debería, esto trae un gran dolor. Por eso en esta noche vamos a hablar de cómo evitar tener un potencial incumplido. Porque hay algunas cosas que tenemos que saber del potencial. En primer lugar, que el potencial es impredecible. No tenés ni vos idea de todo lo que podés dar. No podemos saberlo. El potencial es impredecible. No se puede predecir el potencial de las personas. Es más, cuando Jesús estuvo en esta tierra, nadie imaginó el potencial que tenía. Y se lo perdieron. Como muchas historias hay de personas que se han perdido el potencial. El 1 de enero de 1962, un grupo de músicos, estos estudios eran un estudio de grabación donde muchos grupos se venían a probar para ver si tenían futuro y si tenían potencial. Estos muchachos grabaron 15 canciones en menos de 1 hora y fueron rechazados por los ejecutivos discográficos de Decca Records. Y le dijeron lo siguiente, los grupos de guitarristas están a punto de desaparecer. Tenían mucha visión los muchachos, porque estos que estaban siendo descartados eran nada más y nada menos que los Beatles. Y este es uno de los relatos más tremendos del fracaso de una compañía discográfica. Tuvieron el negocio en las manos y lo perdieron, así como han perdido jugadores de fútbol y un montón de cosas, porque no han visto el potencial. Y a veces ni nosotros conocemos todo el potencial. Vivimos con nuestros problemas, vivimos con nuestros dolores, vivimos en nuestro pasado y eso nos hace incapaces de predecir todo nuestro potencial. Y entonces hemos aprendido a detenernos, como el rey. Golpeó 3 veces, podría haber seguido, pero se limitó. Y nos detenemos. Hemos aprendido a detenernos. Hemos aprendido a decir no podemos más. Hemos aprendido
a dejar de avanzar. Cada vez que viene algo que nos golpea, algo que nos detiene, nos detenemos nosotros. Está bien, no debo hacerlo, no tengo que hacerlo, Dios no quiere que lo haga, nos detenemos. ¿Cuántas veces te detuviste en expresar todo lo que tenías para expresar? ¿Cuántas veces la gente te detuvo? ¿Cuántas veces los dolores te detuvieron? ¿Cuántas veces el fracaso te detuvo? Y lo hacemos por miedo a quedarnos cortos, miedo al fracaso. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Este hombre que no invirtió en nada, sino que lo escondió. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque era incapaz? ¿Porque no tenía suficiente inteligencia? No, él dice, lo hice porque tuve miedo. Y tenemos miedo. Miedo de no agradar a la gente, miedo de no llegar a las expectativas, aún de Dios, miedo a quedarnos cortos. Y entonces esto produce una situación de fracaso en nosotros. Y este potencial impredecible nos deja a nosotros una pregunta tétrica que es, ¿y si lo hubiese hecho, hubiese ganado? ¿Y si lo hubiese hecho, hubiese cumplido el propósito de mi vida? ¿Y si lo hubiese hecho, y si lo hubiese hecho, y si lo hubiese hecho? Es tremendo vivir así. ¿Por qué es preferible golpear el suelo tantas veces como uno puede? Es preferible dejarlo todo, porque al menos a la noche nos acostaríamos y diríamos, bueno, Dios, no funcionó, pero lo intenté. Porque, y esto es muy importante, el fracaso duele por un minuto, pero el arrepentimiento de no haber hecho las cosas que tendríamos que haber hecho permanece con nosotros durante mucho tiempo. Deberíamos haberlo hecho. Deberíamos haberlo hecho. Y esto puede ser una frase de toda tu vida. ¿Cuántas cosas vos pensás que deberías haber hecho y no hiciste? La buena noticia es que Dios sigue con la ventana abierta para que sigas tirando una flecha ganadora y para que sigas obedeciéndole a Dios. La buena noticia es que si dejaste de golpear, podés volver a intentarlo. Porque tu potencial es un potencial que ni vos conocés. Es un potencial impredecible. ¿Sabés que vos podés hacer más cosas de las que imaginás? Más cosas de las que hiciste, más cosas. Tu vida no terminó, no importa la edad que tengas, porque tu potencial es impredecible. En segundo lugar, en comparación con esto, es que el potencial es limitado. No tenés un potencial para hacer todas las cosas, no tenés el potencial para hacer lo que hacen otras personas, tu potencial es limitado y el potencial está diseñado y adaptado al propósito de Dios para tu vida. No puedes hacer cualquier cosa y pensar que te va a salir bien. Solamente hay algunas cosas que tenés que hacer y tenés que buscar esas cosas para hacer bien. Ser bueno en lo que tenés que ser bueno. Por eso es tan importante cuando uno tiene una virtud, seguir enfocándote en esa virtud. A veces nosotros tratamos de enfocarnos en las debilidades y es bueno hacerlo para mejorar un poco, pero en tus debilidades nunca vas a hacer lo mejor. Lo mejor lo vas a hacer en tus virtudes. Mejorá en lo que sos bueno. Poné todo tu énfasis en las cosas que sos bueno. Empezá a darle con todo a las cosas que sos bueno. Seguí esforzándote en lo bueno que sos. Claro que sí, porque es ahí donde Dios te creó para que brilles. El potencial que tenés está diseñado y adaptado a tu propósito. Por eso no voy a intentar cumplir el propósito de otras personas y eso va a hacer que mi potencial se derrumbe. Porque tengo un potencial limitado y tengo que hacer las cosas que tengo que hacer. Si sos un papá y una mamá, hacé lo que tenés que hacer allí. Poné todo tu potencial en ser el mejor papá posible, el mejor esposo o esposa posible, el mejor siervo de Dios posible. Ve en donde Dios te utiliza y hacelo. Esforzate en hacer lo que sabés hacer y hacelo, porque tu potencial es limitado. El potencial está diseñado y adaptado a tu propósito. Entonces, en primer lugar, el potencial es impredecible. No tenés ni idea de todo lo que podés hacer con tu vida y seguí soñando grandes cosas de parte de Dios. En segundo lugar, el potencial de tu vida está limitado a lo que vos tenés que hacer. Está diseñado y adaptado a tu propósito. Pero en tercer lugar, el potencial tiene potencial para hacer cosas buenas o malas.
El potencial tiene el potencial de arruinarlo todo si no lo aprovechamos correctamente de acuerdo al propósito. Y puede ser hasta venenoso y malicioso si no hacemos lo que Dios tiene para nuestra vida. El potencial es como la leche. Cuando uno la abre fresca es muy rica y saludable, pero si uno la toma fuera de la fecha de vencimiento o la deja calentarse, puede producirse en un veneno que te puede producir hasta la muerte. Por eso es tan importante mirar lo que va a venir y no lo que pasó, porque el potencial de arrancar nuestra vida desde el pasado y nuestros fracasos pasados muchas veces nos tiran veneno, dolor, angustia y mucho resentimiento. Pablo lo dijo bien claro en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Tengo que olvidar el pasado, porque eso me detiene y a veces me hace una persona muy amarga. Los errores del pasado, la gente del pasado, las situaciones del pasado tienen el potencial de arruinar mi vida. Mi potencial no está ahí atrás. Me tengo que forzar hacia adelante. Tengo que seguir perseverando. Mi potencial no se hará realidad si sigo jugando con el dolor pasado. No puedo golpear 3 veces y quedarme y pensar que eso es lo único que hay. Tengo que proseguir hacia la meta. ¿Fracasaste en algunas áreas de tu vida? Lo mejor está por venir, porque el fracaso del pasado no determina tu futuro. ¿No te fue bien en tu paternidad en algunas cosas? Podés mejorar tu paternidad porque el futuro está delante tuyo. ¿Te equivocaste en tu matrimonio? ¿Te equivocaste en tu trabajo, en tu servicio a Dios, en la relación con las personas? ¿Tuviste fracasos amorosos? ¿Te sentís solo y pensás que nunca vas a seguir hacia adelante? Lo mejor está por venir. Tenés que pensar y ver la vida hacia adelante. Y por eso Pablo sigue y en el versículo 15 del capítulo 13 dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. ¿En qué cosas? En mirar hacia adelante. En no detenerte en el pasado, en no detenerte en tus fracasos, en no seguir diciendo, bueno, cuando me sane. No, Dios te dice, olvídate del pasado, porque el potencial tiene el potencial de arruinarte si seguís pensando en los dolores del pasado, si seguís pensando en la gente que te anuló, que te hizo daño, aquella gente que te acusó, aquellas personas que te hicieron ver la vida como un fracaso. Por eso no podemos vivir de acuerdo a lo que pasó, tenemos que vivir de acuerdo a lo que va a venir, porque hay un potencial en tu vida. ¿Cómo se partió el Mar Rojo? Es el poder del potencial. Si Moisés se hubiese quedado con su pasado, nunca lo hubiese hecho. Por eso, no podemos estar a la altura simplemente de lo que hemos logrado, sino que tenemos que estar a la altura de lo que vamos a lograr. No quiero alcanzar mi potencial, quiero correr tras mi potencial. Mi potencial es lo que me da la posibilidad de progresar. Si ya estuviera en el límite de mi potencial, no tendría por qué salir corriendo. Dios te espera con nuevas cosas. Lo mejor está por venir. Los mejores años de tu vida no pasaron, están allí adelante. Por eso Dios quiere que sigas soñando con tu vida, porque Jesús vio a Pedro pescando y él no vio a un pescador, vio el potencial. Dios miró a David mientras estaba cuidando las ovejas y él no vio un pastor, él vio un potencial rey, un hombre de acuerdo a su corazón. Por eso es tan importante darte cuenta que el potencial tiene el potencial de arruinar tu vida. Si te dedicas a pensar en todos los errores del pasado, o si te quedás estacionado en una historia de tu pasado, tenés que correr hacia tu potencial, correr hacia lo que Dios te está mostrando, porque hay cosas hacia adelante excelentes para vivir todavía. Entonces, en primer lugar, debo recordar que el potencial es impredecible. Yo no tengo ni idea lo que puedo vivir hacia adelante. Es impredecible. Debo soñar más allá de mi imaginación.
En segundo lugar, que el potencial es limitado. Se limita al propósito de Dios y debo hacer las cosas que Dios me pide y no vivir la vida de otros. En tercer lugar, que el potencial tiene el potencial de hacer cosas buenas o malas, de acuerdo si nosotros nos estacionamos en el pasado o si nos enfocamos en el futuro. Pero finalmente, el proceso en nuestra vida revela el potencial que tenemos. El proceso de desarrollo de nuestra vida revela el potencial que tenemos, porque nunca vamos a saber cuál es nuestro potencial si no nos afirmamos en el proceso de desarrollo. Dios te está preparando, ya le hemos hablado, Él está preparando y hay un desarrollo en tu vida, porque Dios elige a las personas que no le temen al proceso. Dios usa a las personas que no corren cuando el suelo es duro. Dios usa a la gente que está arando en la oscuridad. Por eso eligió a Eliseo, un hombre que en medio de su lucha, en medio de su trabajo, él pudo ser un hombre con un potencial tremendo para marcar la historia del pueblo de Israel. Por eso Dios levanta a las personas que tienen las manos sucias, las mangas arremangadas y abrazan el proceso. Nunca vas a conocer tu potencial si te seguís resistiendo al proceso por el cual Dios te está trabajando en tu vida. ¿Escuchaste bien? Nunca vas a conocer tu potencial si te seguís resistiendo al proceso por el cual Dios está trabajando en tu vida. Tu pasado no es tu potencial, ni es el mejor predictor de tu potencial. El límite de tu potencial es tu propósito y tu perseverancia. Por eso, en esta noche, no te quedes golpeando 3 veces como el rey. No te quedes con un límite que vos mismo te autoimponés en tu vida. Dios te dará un vistazo hasta dónde vas a poder llegar solamente cuando abras la ventana y cuando hagas lo que Él te pida. Por eso, no te quedes en deberías haberlo hecho, debería haberlo hecho, debería haberlo hecho. Dios tiene una flecha de victoria para vos y tenés que tirarla. Pero no te quedes en un límite que vos mismo te ponés. Hay un potencial en tu vida para desarrollar. Como papá, como esposo, como trabajador, como siervo de Dios. Potencial. Un potencial que no es impredecible, que no tenés ni idea de dónde va a llegar. Un potencial que es limitado porque se limita al propósito de Dios para que hagas las cosas que tenés que hacer. Un potencial que tiene un potencial para destruirte si te basás en tu pasado y no en tu futuro. Pero un potencial que se revela en el proceso en el cual hoy estás pasando. Por eso, en esta noche, ¿qué es lo que estás pasando en tu vida? Dios está trabajando en tu vida. Y hay un potencial que puedes aprender para servir a otros en el futuro. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las cosas que no entendés. Todos tenemos cosas que no entendemos. Todos estamos pasando por un proceso doloroso en algunas áreas de nuestra vida. Y aunque no lo creas, la mayoría de las personas que vos pensás que están bien y no tienen ningún problema, también están pasando por un proceso de crecimiento muy doloroso en algunos casos. Por eso, ¿cuál es el potencial de tu vida? ¿Vas a aprovechar el potencial de tu vida o te vas a quedar detenido? En esta noche el desafío de Dios es que aprendas que tenés un potencial que todavía no explotaste. Sí, hay mucho más para vos todavía. Sí, hay aventuras que ni imaginás vivir. Sí, lo mejor de tu vida todavía no ocurrió. Aunque hayas vivido cosas buenas en el pasado, lo mejor está por ocurrir. Aunque hayas vivido cosas terribles en tu pasado, lo mejor está por venir. Dios no terminó con vos. Dios no terminó con vos. Aprovechá tu potencial. Aprovechá tu potencial. Dios te abre oportunidades para vivir bien. Dios también te prepara para lo que va a venir. Pero vos tenés que aprovechar tu potencial. Un potencial impredecible, un potencial limitado al propósito de Dios, un potencial que no se basa en el pasado sino en el futuro. Y un potencial que se va generando y revelando en medio del proceso que hoy estás viviendo. No huyas de tus enemigos, enfrentalos. No huyas de tus miedos, enfrentalos. No huyas de tu propósito, porque lo mejor está por venir. No sé cómo estás viviendo hoy, no sé cuáles son tus dolores, no sé cuáles son tus frustraciones, no sé cuáles son esas cosas que vos pensás que nunca vas a vivir, pero Dios tiene un futuro para vos. Y Él cree en vos.
Y Él ve el potencial que tenés. Y no te ve como estás hoy, te ve como vas a estar. Porque aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias porque vos tenés un sueño para nosotros. Señor, el potencial de nuestra vida tenemos que aprovecharlo. Porque hay un poder en el potencial que tenemos. Un potencial, Señor, que es impredecible. No tenemos ni idea a dónde vamos a llegar y hasta dónde nos vas a utilizar. Un potencial que es limitado, porque se limita a los sueños que vos tenés para nosotros, para que hagamos bien lo que tengamos que hacer y no vivir el propósito de otras personas. Un potencial que tiene el potencial de destruirnos si nos basamos en nuestros dolores y nuestras angustias, pero tiene el potencial de hacer una vida impresionante si nos enfocamos en el buen futuro que tenés para nosotros. Pero un potencial que se revela en el proceso de trabajo en medio del dolor, de la angustia, de las cosas que no entendemos, de los silencios, de los desiertos, donde vos estás trabajando en nuestra vida para que podamos expresar todo nuestro potencial en el futuro. Gracias porque podemos vivir esta vida abundante aprovechando el potencial que pusiste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Aprovechá tu potencial porque lo mejor está por venir para tu vida.